Bienvenidos a esta conferencia sobre la figura de Isabel y su relación con Casarrubios del Monte. Agradecemos la invitación para participar a la Asociación Princesa Isabel, así como también al Ayuntamiento de Casarrubios del Monte. Como veis, esta presentación lleva por título El señorío de Casarrubios hasta los tiempos de Isabel. Esta presentación tiene que ver con un trabajo que estamos realizando actualmente y que consiste en responder a estas preguntas. ¿Cómo y cuándo surgió el señorío de Casarrubios? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo se expandió el señorío hasta llegar a los tiempos de Isabel de Castilla, es decir, mediados del siglo XV, principios del XVI? ¿Y qué causas tuvo esta expansión señorial en la zona? Las consecuencias no dará tiempo a explicarlas hoy. Bien, para poder entender la evolución señorial de Casarrubios, hay que irse muchos siglos atrás, hasta tiempos anteriores a la creación del señorío. De modo que nos vamos hasta esa fecha que tenemos en interrogantes, 1207, porque en ese año el rey Alfonso VIII confirmó al monasterio de monjas de San Clemente, en Toledo, la donación de una aldea llamada el Villar de Cinco Fuentes. Es una aldea que por la situación donde nace el arroyo de Buzar Abajo, es decir, el arroyo de Valdeoro o Vallehermoso, podría considerarse el antecedente de lo que hoy es Valmojado. Pues bien, para ubicar bien esta aldea, el rey cita otras que estaban próximas, una de las cuales era este Casarrubeus, Casarrubios, que según los expertos, su nombre podría significar caserío rojizo, quizá por el color de los materiales con que estaban hechas las casas. La pregunta es, ¿a quién pertenecía entonces este Casar Rubeus? Todo indica, por lo que nos está diciendo Alfonso VIII, a que la aldea es de la ciudad de Segovia. ¿Por qué? Porque en el mismo privilegio el rey ordena a la ciudad no molestar a las monjas en la posesión de la aldea vecina, es decir, el Villar de Cinco Fuentes. Por tanto, deducimos que la ciudad ya tenía en su poder las tierras de alrededor, entre las que estaba Casarrubios. Y esto se va a confirmar en diciembre de 1208, cuando Alfonso VIII acabó reconociendo a Segovia los límites que le separaban con Alamín, hoy términos de Méntrida y La Torre, con las tierras de Toledo, hoy términos de Camarena y Chozas, y con las tierras de la Orden de San Juan, hoy parte del término de Elviso de San Juan. Desde entonces, todo lo que estuviese dentro de los límites marcados quedaba bajo jurisdicción segoviana. Sabemos que Segovia tenía desde tiempos de la Reconquista especial interés por estas tierras. También sabemos que los ganados segovianos solían bajar por diferentes caminos para invernar en esta zona. Una de estas vías era el llamado Carril del Tirabuey, que saliendo por el monte de Casarrubios comunicaba esta población con Segovia. Otra vía, por el este, era la Calzadilla, por la ribera del río Guadarrama, que además se junta con el Tirabuey a la altura de Brunete. La última, por el oeste, era la Cañada Real Segoviana, que viene por Villamanta y Valmojado. Las tres se juntan en el puerto de la Fuenfría. Aquí vemos un mapa con las diferentes subdivisiones de la ciudad de Segovia, llamadas sexmos, y eran llamados así porque inicialmente la tierra se dividió en 6 partes, aunque después se fueron añadiendo más. El término de la ciudad llegó a tener más de 6.000 kilómetros cuadrados y, como podéis observar, estaba repartido entre las actuales provincias de Segovia, Ávila, Madrid y norte de Toledo. Como sabéis, Casarrubios iba a dar nombre a una de las partes de la tierra de Segovia. En morado, precisamente, podéis ver el llamado Sexmo de Casarrubios. Bien, si acercamos la parte morada del mapa, veréis que el Sexmo iba desde Santa María de la Alameda o el Escorial, cerca de la Sierra de Madrid, hasta las Ventas de Retamosa, y topaba con el actual término de Camarena. Este Sexmo de Casarrubios era el más extenso, a este lado de la Sierra de Guadarrama, y tenía más de 1.100 kilómetros cuadrados. Casarrubios del Monte fue su cabecera o capital. Si acercamos aún más el mapa por la parte sur, veréis que es donde está Casarrubios. Veremos lo siguiente. Se trata de la mojonera segoviana que trazamos Jesús Rodríguez Morales y yo a partir del privilegio de 1208. Aquí hemos identificado límites y mojones delimitadores. Algunos de ellos aún existen, como el de la cabeza retamosa, lo que hoy conocemos en las ventas como el canto. Como curiosidad, aquí os traigo los escudos municipales de 17 pueblos de las provincias de Madrid y Toledo, donde figuran todos ellos el acueducto de Segovia, en recuerdo de la antigua pertenencia a la tierra de esta ciudad. Aquí vemos, por ejemplo, los de algunos pueblos cercanos a Casarrubios, sin ir más lejos, Moraleja del Medio, Villamanta o Valmojado. Siguiente pregunta. ¿Tenemos noticias de la Casarrubios segoviana? Las tenemos, y las hemos encontrado en el propio archivo de Segovia.
Por ejemplo, el reparto de las cuartillas. Las cuartillas era una antigua contribución que la ciudad cobraba en el tiempo de la cosecha a labradores y yugueros de la comunidad que tuviesen animales de labor. Sabemos que el rey había transferido el cobro de este impuesto a las monjas de San Vicente de Segovia en 1256, y por lo que vemos esto debió de provocar cierto malestar entre los lugares de la tierra, puesto que, según el monarca, agora los de Casarrubios del Monte e de otros lugares que se las embargan y que se las no quieren dar. Es decir, que a los de Casarrubios, que habían venido contribuyendo a Segovia, no pareció gustarles pagar a las monjas a partir de entonces. Lo mismo parece que les ocurrió a principios del siglo XIV. En mayo de 1305, Fernando IV contesta a Segovia sobre los agravios, males y daños cometidos por infantes, ricos homes y otros homes poderosos, quienes habían tomado yantares y ciertas cuantías de dineros de algunos lugares de Segovia. Al parecer, el rey había transferido a un tal Vasco Pérez de Morerreira el cobro de ciertos derechos que le correspondían en las colaciones de párraces, abades, palazuelos y Casarrubios del Monte. Para resolver el entuerto, el rey ordena deshacer el privilegio para que, en adelante, estas aldeas no solo contribuyan a la ciudad. Como veis, Casarrubios es considerado aquí como una colación de Segovia. Poco tiempo iban a durar libres las rentas que se generaban en Casarrubios, porque el 2 de abril de 1320 Alfonso XI hizo merced de todos los pechos y derechos reales que le correspondían en Casarrubios a Martín Fernández, notario mayor de Castilla y alcalde mayor de Toledo. Estas donaciones indican la importancia económica creciente de Casarrubios mientras fue cabeza de Sexmo Segoviano. Al final, el 2 de mayo de 1331, Alfonso XI sustrajo a Casarrubios de Segovia y la otorgó a Alfonso de la Cerda, nieto de Alfonso X el Sabio, por haberle besado las manos y reconocido como rey. No parece que Casarrubios desease emanciparse, pues el pueblo reclamó pidiendo le respetasen los buenos usos y costumbres por los que se venía gobernando. Respondió don Alfonso de la Cerda, vía carta en Benavente el 9 de marzo de 1333, confirmando a la villa el fuero de Segovia con todos los buenos usos, costumbres y libertades que hasta entonces habían tenido. Alfonso de la Cerda falleció en Piedrahíta al poco tiempo de firmar esta confirmación. Comenzaba así la etapa señorial de Casarrubios.